En química existe algo llamado quiralidad o compuestos quirales. Esto quiere decir que un compuesto existe... espera, no te vayas, no te vayas. Ahora sí. En química existe algo llamado quiralidad o compuestos quirales. Esto quiere decir que un compuesto existe en dos formas iguales no superponibles. El ejemplo más fácil para entenderlo son nuestras propias manos. En nuestras manos existen dos formas, izquierda y derecha, que son iguales pero que si pones una encima de la otra no quedan bien. Son imágenes espejo una de la otra. Bueno, lo mismo sucede con los compuestos químicos. Un ejemplo de ello es con los aminoácidos. Sí, esos que usamos para la síntesis de proteína vienen predominantemente en su versión L, izquierda, mientras que los azúcares o glúcidos vienen en su forma D, derecha, como nuestro ADN. ¿Qué importancia tiene esto? Pues mucha. La quiralidad es un concepto fundamental en la química y en la biología. Es un pilar crucial para las interacciones moleculares de sistemas biológicos, ya que dependiendo de la quiralidad pueden interactuar de manera diferente con sus enantiómetros. Esto también se puede explicar con las manos. Cuando tú saludas a alguien generalmente se hace con la mano derecha, y para que el saludo quede bien, la otra persona tiene que hacer lo mismo. Si llegara a dar la izquierda, el saludo quedaría como raro, ¿no? O no se saludarían y cambiarían de mano. Esto quiere decir que si bien teóricamente existieron en aquel caldo primigenio las dos versiones de los aminoácidos, la naturaleza, no sabemos muy bien cómo, pero se fue abriendo camino en la carrera de la evolución con su estructura ganadora, dejando de lado sus versiones espejo perdiéndose por el camino. Esta parte más enfocada a la evolución y posibles organismos espejo lo expone muy bien David Senko en su video, el cual recomiendo muchísimo. Yo me quisiera enfocar más en un ejemplo que dio él en ese mismo video, de cómo el solo hecho de usar la misma molécula pero en su versión espejo puede tener propiedades y efectos completamente diferentes a su original. Un ejemplo muy lamentable y crudo de ello es lo que nos acompaña hoy después de toda esta introducción, la crisis de la talidomida. En los años 50 era muy común el uso de otros medicamentos para combatir el insomnio, con la desventaja que muchos de ellos producían efectos adversos o inclusive adicción, por lo cual la llegada de la talidomida, descubierta por una farmacéutica alemana de nombre en 1954, cayó como anillo al dedo a las personas al tener la ventaja de proporcionar los mismos efectos sedantes con el plus de no generar problemas o adicciones. Esto permitió al Contergan, nombre comercial que recibió en Alemania, establecerse de tal manera que se extendió a más de 40 países bajo diferentes nombres. Era tal la maravilla que incluso se recomendaba y se prescribía para mujeres contra las náuseas y mareos del embarazo. Se convirtió de los tranquilizantes más vendidos en aquellos años sin saber que lentamente y muy lentamente estaba causando un mal. Poco a poco después de su introducción al mercado se empezó a observar una tendencia en nacimientos con niños con alteraciones genéticas graves como la focomelia, la cual se describe como la ausencia de huesos y músculos en extremidades superiores o inferiores, así como también malformaciones en órganos internos. Si bien las malformaciones tienden a presentarse en los nacimientos en un 1.5%, con el consumo de la talidomida pueden incrementarse hasta un 20%. No fue hasta 1960 que empezaron a aparecer indicios fundamentados de la relación entre las alteraciones genéticas y la talidomida, siendo el 10 de noviembre de 1960 el parteaguas para el alto a la comercialización de la talidomida por parte de la Food and Drug Administration en Estados Unidos, desencadenando poco a poco que los países donde éste se distribuía cesen por completo su compraventa en días posteriores. La OMS informa que hubo más de 10.000 nacimientos afectados provenientes de los 46 países con distribución de la talidomida, la denominada generación talidomida, afectaciones demasiado graves que eventualmente desencadenaron en acciones legales. En Alemania se creó en 1972 la Fundación Contergan para brindar apoyo e indemnizaciones a los afectados. En Inglaterra, el gobierno, con ayuda de algunas farmacéuticas como Diago, brindaron apoyos económicos. En España, creando incluso una asociación de víctimas de la talidomida, la AVITE. Entre muchos otros casos de apoyos más que, si bien fueron respuesta a demandas y juicios legales, se logró que en muchos casos se consiguiera el apoyo, que no en su totalidad eran adecuados o suficientes. Esta llamada crisis de la talidomida tuvo un impacto enorme en varios ámbitos. Repercusiones legales, logrando sentar precedentes para la organización civil ante productos defectuosos, cambios en la investigación, desarrollo y ensayos clínicos para fármacos con el fin de reforzar la seguridad antes de sacarlos al mercado y prevenir que no se repita en un futuro.
La talidomida en sí no era un mal medicamento. El problema vino en relación a lo hablado anteriormente en la introducción, la quiralidad. El fármaco que se distribuyó era una mezcla de dos moléculas espejo, tanto derechas como izquierdas, siendo que actualmente conocemos que solo la molécula L o izquierda era la que brindaba los beneficios y la molécula D o derecha era la encargada de las alteraciones genéticas. Actualmente existen métodos para seleccionar o producir moléculas de un solo lado por medio de catalizadores quirales, que si bien no son procesos perfectos, están en constante avance y mejora para propiciar una correcta eficiencia y reducir el encarecimiento. William S. Knowles, Ryoji Noyori y Barry Sharpless han recibido el Premio Nobel de Química en 2001 por su trabajo e investigación en este tipo de reacciones catalizadas quiralmente. Es increíble cómo solo el hecho de voltear algo cambia completamente cómo éste se relaciona con lo demás, aunque sean iguales en componentes. De verdad abre el debate de cómo interactuarían otras sustancias en su forma espejo, qué efectos causarían, cómo se desarrollarían, cómo se verían. La quiralidad es algo muy interesante.